Notimundo Estelar. Información inmediata. Cambios en la malla curricular y la propuesta para restringir el uso de celulares en escuelas y colegios han sido parte del primer año de gestión del Ministerio de Educación. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios Patricio Moreno. Él es subsecretario de Educación, Zona 9. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar. Bienvenido. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María del Carmen. Muchísimas gracias. Una buena noche. Igual un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven también a través de FM Mundo. Cuéntenos ahora sí, ¿qué se ha hecho en el ámbito de la educación en este año de gestión que ha cumplido el gobierno? ¿Qué se puede destacar de las acciones que se han tomado por parte del ministerio en este caso? Bueno, creo que es importantísimo destacar que desde el inicio de la gestión del presidente y de la ministra, el ámbito social fue una prioridad y la educación dentro de eso ha sido siempre un espacio en el cual se ha puesto todo el empuje, todo el empeño y también todo el recurso económico que sabemos en el sector público es fundamental, ¿no? Entonces, en este año creo que de los aspectos más importantes que se han tenido dentro de la transformación educativa que estamos buscando, por ejemplo, es el haber retomado obras de infraestructura que estaban detenidas, que estaban paralizadas, que se habían dejado ahí por temas administrativos, por temas judiciales. Hubo una decisión política muy fuerte de retomar esas obras y entregar a la comunidad, a los estudiantes, esas instituciones educativas. ¿Cuántas obras? Son 6 que se retomó. Es decir, estaban botadas. Estaban paralizadas. O subutilizadas. No, pero realmente paralizadas, porque todavía estaban en obra. Estaban paralizadas. Como te digo, no se habían terminado de construir. Había algunos aspectos ahí que no se habían agregado. Y se tomó la decisión. Estas 6 unidades educativas en Paján, en Guayaquil, en Mejía, en Nanegalito, en Quito y en Otavalo benefician a más de 14,000 estudiantes, que era súper triste verles estudiando en situaciones quizás no adecuadas y la obra casi terminada al lado, ¿no? sin poder usarla. Eso llevó una inversión de $20 millones que se lo trabajó de manera conjunta con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Obras Públicas también, que en algunas estaban a cargo de ellos. Entonces hubo que hacer el trabajo administrativo, como te decía. Y de igual manera se invirtió en la readecuación de instituciones educativas, del mantenimiento que se llama, una inversión que supera los 86 millones de dólares en esos mantenimientos a nivel nacional. Y también otro aspecto importante en temas de infraestructura fue la reapertura. Logramos reabrir más de 39 escuelas rurales que habían estado cerradas o que en un momento se cerraron y que los chicos realmente la necesitaban. Había estudiantes que viajaban 1 hora, 2 horas diarias para poder ir a su escuela. Muchos de ellos lo hacían caminando o tenían que a veces poner en riesgo en camionetas, en camiones, y las escuelas en su sector estaban ahí, la infraestructura estaba ahí abandonada. Entonces reabrimos esas escuelas, se hizo el mantenimiento, más de $5 millones para que esos niños vuelvan a tener las escuelas en sus comunidades. Creo que escuelas también que cuentan con todo el equipamiento necesario. Exacto, me imagino. Se hizo toda la inversión, se les dotó de equipamiento, se mejoró la infraestructura física, se les dotó de docentes. Eso iba a decir, también eso significa que se tienen que poner docentes en las instituciones. Es un trabajo articulado de todas las áreas que conforman el Ministerio de Educación y esas escuelas están funcionando, los chicos ya no tienen que viajar. Entonces creo que ha sido uno de los aspectos importantes. Otro tema súper, que tú lo decías en la introducción justo, las reinserciones curriculares. No es un cambio a la malla curricular, son realmente inserciones curriculares que los planteó desde la ministra. Ella con su experiencia y su experticia como docente, como educadora, cuando asume el ministerio y conociendo un poco también la realidad de las familias, de lo que los padres a veces nos exigían como Ministerio de Educación, se plantea estas 5 inserciones curriculares, ¿no? La primordial, cívica, ética e integridad, que se había dejado de lado en el currículum, que más allá de que los docentes lo trabajan en el aula, creo que creemos que es importante que se fortalezca, que los chicos entiendan de dónde vienen, en que son parte de una sociedad, son parte de una ciudad, de un país, que respeten sus símbolos patrios, que respeten a su familia, que respeten a su comunidad. Entonces, importantísimo lo que se está trabajando. Hemos hecho inserción a nivel de educación financiera, educación socioemocional también, las cifras y los datos que nos dan respecto al tema socioemocional de los niños, de las niñas, de los jóvenes, nos obligaron a tomar también ese aspecto como importante. La educación medioambiental. Que ahora es importante en esta época, por supuesto.
se viene y ese discurso lo venimos manejando ya a nivel mundial desde el 2000. Y aquí en Ecuador realmente lo habíamos dejado relegado. Entonces todo lo que todo lo que se ha planteado como los objetivos de desarrollo sostenible a través de las Naciones Unidas, ya llevarlas al aula también. ¿Cómo se llegó a decidir estas asignaturas que se han incluido, digamos, en la malla curricular? ¿Se lo ha hecho tal vez tomando en cuenta también cómo funcionan otros países? ¿Qué es lo que se trata ahora en sus instituciones educativas? Claro, tenemos muchos ejemplos a nivel mundial de lo que se está haciendo, pero también es importantísimo aterrizar eso a la realidad del Ecuador. Claro. Entonces, que sí. son a nuestra cultura, a nuestra realidad. ¿No? O sea, socioemocional, los niños, las familias, el tema mental se lo ha dejado de lado muchas veces y es fundamental. Así como vamos al dentista una vez al año, deberíamos ir a un psicólogo una vez al año para saber que estamos bien únicamente, ¿no? El problema es que eso funcione, subsecretario, porque sí hay en muchos planteles educativos. Tenemos DESES, tenemos UDAIS. Pero el problema es que funcione adecuadamente, que cumpla su objetivo. No que funcione, sino que realmente que se cumpla con el objetivo. El DESE no es solamente para estar ahí cuando hay un caso. El DESE tiene que tener un trabajo permanente. Siempre lo decimos, nuestros profesores son los primeros DESES, por así decirlo, por psicólogos. Porque un profesor, al estar en el aula con el estudiante, solamente viéndole la mirada, la sonrisa o cómo nos responde una pregunta, ya sabemos que algo está pasando. Tiene que estar capacitado, obviamente, para ver este problema. Y entonces, alertar de manera oportuna para que ya los equipos puedan hacer. Además, tenemos un trabajo articulado muy bueno con el Ministerio de Salud para que aquellos casos que ya requieren una intervención mucho más profesional a nivel de salud, derivarlos inmediatamente, trabajarlo de manera articulada. Entonces, estamos controlando eso. Te decía, el tema medioambiental, o sea, sufrimos hace poco aquí en Quito, bueno, en el país, el tema de la sequía, que nos llamó a todos la atención y nos dijo, a ver, ¿qué pasa con nuestro medio ambiente? Tuvimos los incendios forestales que nos generaron también mucho conflicto. Entonces, son temas que en el aula se deben trabajar. Más allá de que no sean una materia ahorita de que vamos a tener la hora de ecología. No, el tema de la inserción es un tema transversal. Entonces, podemos aprender matemáticas mientras aprendemos a cuidar el medio ambiente. Podemos aprender educación financiera mientras aprendo ciencias naturales. Y puedo aprender el tema, por ejemplo, de la última inserción que me faltaba, es el tema de educación vial. Importantísimo, al menos aquí en la ciudad de Quito. Las tasas de mortalidad en el país en general, por temas de accidentes de tránsito y todo eso. Claro. Alarma. Entonces, que los chicos estén desde la escuela ya capacitados y ya preparados a que van a ser que se convierta en algo cultural. Porque además la movilidad pensamos solamente que es del carro, el que maneja, no. La movilidad somos los peatones, son los ciclistas, son los motociclistas, son los vehículos. Cuando yo soy usuario del transporte público me convierto en un elemento actor de la movilidad. Entonces tengo que saber comportarme, tengo que saber cómo cruzar una calle, que a veces no tenemos esa cultura. Entonces en las escuelas es fácil inculcar a los chicos y nos está dando súper chéveres resultados, por ejemplo, y a ver ahora que cuando van los niños con la calle con sus papás y el papá quiere cruzar la calle por cualquier lado, los niños son los primeros a decir, no papá, hay que cruzar por la esquina y hay que esperar que el semáforo se ponga en verde. Y los niños empiezan a reproducir estos conocimientos ya en sus casas, en sus hogares. Y tienen mayor conciencia. Y poco a poco se va a transformar eso en la sociedad. Entonces, son 5 inserciones curriculares que están dando muy buenos resultados. Hemos tenido mucha buena acogida también de los padres de familia, nos han agradecido cuando visitamos las escuelas. Cuando hicimos el lanzamiento justo de esto con la ministra, las madres, las abuelitas decían, qué bueno que los niños vuelvan a tener esto cívica, que conozcan su barrio, que conozcan su ciudad, que sepan de ética, de principios, que era un poco como nos formábamos. ¿Qué más podemos hablar, por ejemplo, en este concurso de méritos y oposición para el ingreso de docentes? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los ganadores del mes de junio? ¿Ya ingresaron al sistema educativo? Ya están incorporados, sí, tuvimos ahí 149 docentes que se incorporaron en el primer concurso de méritos que inició en el mes de julio. Y tenemos un segundo concurso que están cerca de incorporarse 198 docentes, igual que estamos por finalizar. Y otra de las obras importantes, quizás, o un hito importante de esta gestión ha sido el asumir compromisos que estaban paralizados por años. Tenemos un compromiso con los docentes comunitarios, más de 6.400 docentes comunitarios que entregaron su vida a la educación, que trabajaron y que no habían sido reconocidos sus haberes de jubilación o los haberes de jubilación. Es una inversión igual ahí súper fuerte que se hizo, cerca de $33.2 millones que tuvo que invertir para cubrir esa deuda
que había con estos docentes comunitarios. Igual el tema de jubilados, más de 15 millones de dólares que hemos venido pagando con jubilados desde el 2016. Se ha cumplido con 17, con esa deuda 18. Que estaba pendiente. Subsecretario, debo lamentablemente finalizar esta entrevista, pero no quiero dejar de conversar con usted sin analizar el tema, algo que es importantísimo en nuestro país, es la educación inclusiva. ¿Cómo se está garantizando para que haya equidad? Es decir, que los estudiantes puedan acceder a educación de calidad, que es importante, que se mantengan además, no solamente que puedan entrar y que puedan ingresar, sino además que se mantengan en el tiempo de una forma equitativa para aquellos que tienen capacidades especiales. Esa es una de las líneas importantísimas de gestión, como tú decías, garantizar el acceso, pero también garantizar la permanencia y sobre todo la culminación de los estudios en estos grupos vulnerables, ¿no? Y teníamos súper claro con el equipo de trabajo, la ministra, no es un tema solamente de infraestructura, no es cuestión de construir rampas. Así es. Más bien va mucho más allá. Desde un punto de vista igual socioemocional, la capacitación a nuestros docentes. Docentes capacitados, claro. Venimos trabajando en la plataforma de capacitación que tiene el Ministerio para sus docentes. Tenemos un montón de herramientas y de estrategias para que ellos puedan tener todos sus insumos y recibir a estos chicos en las aulas. Estamos ahorita construyendo un gran acuerdo, lo llamamos así un acuerdo, que a la final se traduce en un documento legal, ¿no? De una normativa, pero es un gran acuerdo nacional que lo estamos construyendo en conjunto con colegios particulares, con autoridades fiscales, con autoridades particulares también, en el cual se garantice el hecho del acceso a la educación, mediante qué parámetros hay que estar, qué necesidades deben tener o que deben ser cubiertas de estos chicos en las instituciones educativas y cómo van a generar realmente una inserción. Algún rato justo conversábamos. No es la idea generar escuelas aparte para ellos, ¿no? Ellos tienen que ir a las escuelas que sean inclusivas y que ahí van a estar bien y van a tener todo los accesos. Pero hay también las especializadas, ¿no? Porque hay tenemos para casos ya específicos, justo, por ejemplo, el tema de sordera, el tema de discapacidad visual, el tema ya de alguna discapacidad intelectual ya severa. Entonces tenemos nuestras escuelas especializadas en las cuales les damos el acompañamiento, docentes capacitados. Entonces es lindo ver, pero igual si estos chicos de algún momento pueden incorporarse a un sistema educativo regular, lo pueden hacer con normal, porque nuestros docentes vamos a aprender lenguaje de señas, estamos aprendiendo todo. Yo creo que debería ser, ahí realmente es un lenguaje inclusivo. Hemos hecho el ejercicio en la subsecretaría y yo justo tuvimos una sesión solemne y tuve que hacer el ejercicio de saludar a los estudiantes del colegio en lenguaje de señas, ¿no? Y qué difícil es, pero creo que es responsabilidad de la sociedad también el empezar a incorporarnos en esta verdadera inclusión. Que es lo importante, mucho por hacer entonces muchísimo, en el sistema educativo en nuestro país. La ministra, el presidente estuvo con nosotros justo el 3 de diciembre, el Día de las Discapacidades, y creo que se puede dar el mensaje de que hay un compromiso desde el Estado muy fuerte para garantizar esa accesibilidad. En todo caso, mucho por hacer, yo diría, en el sistema educativo en general en nuestro país, porque hay que tomar en cuenta que los jóvenes estudiantes, los niños, los adolescentes son el futuro del Ecuador. En muchos casos, el presente ya en muchos casos y también el futuro en el Ecuador. Así que a tomarlo mucho en cuenta, es importantísimo. Gracias a Patricio Moreno, subsecretario de Educación Zona 9, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes y pues un gusto siempre compartir estas buenas noticias. Claro que sí, gracias. Gracias. Noticias, entrevistas, análisis.